Últimas noticias que han sacudido por completo a Carlos Constancia y Alejandra Rubio, quienes se encuentran en un estado de total incredulidad tras conocerse la resolución judicial que afecta directamente a los hermanos de Carlos. Disponemos de un vídeo exclusivo que nos permitirá desgranar cada uno de los detalles, analizar las consecuencias y comprender la magnitud de lo ocurrido en este complicado proceso legal. Lo cierto es que el caso ha causado gran revuelo, y la sentencia ha dejado a muchos en shock, dada la gravedad de los hechos que se juzgaron. Como es sabido, los hermanos Constancia se enfrentaban a un proceso penal por un delito sumamente grave. La víctima, a raíz de un violento ataque, sufrió una lesión irreparable que derivó en la amputación de una pierna, una secuela que marca de por vida la existencia de esa persona. Finalmente, tras meses de audiencias y debates en los tribunales, se dictaron condenas que oscilan entre los 8 y los 12 años de privación de libertad para los principales implicados, sin olvidar la pena impuesta a la pareja de uno de ellos, quien también ha sido sancionada por su participación indirecta en el caso. No obstante, el drama no termina ahí, ya que paralelamente ha trascendido un incidente ocurrido en el lugar de trabajo de Alejandra Rubio, del cual tenemos imágenes exclusivas que pronto os mostraré y que añaden un nuevo capítulo a esta historia tan delicada. En el programa donde se emitieron estas imágenes, la atmósfera estaba cargada de tensión. Entre los comentaristas destacados se encontraban figuras como Lequio, Rossi y Joaquín Prat, quienes no dudaron en compartir sus opiniones y análisis respecto a la sentencia y el contexto que rodea este suceso. El debate promete ser intenso y revelador, y os animo a que si os interesa este tipo de contenido, apoyéis con un me gusta y suscribiéndoos para seguir al tanto de las novedades. El agradecimiento por el respaldo constante a nuestra comunidad es enorme, y no faltaron las muestras de cariño y solidaridad hacia las personas afectadas. Volviendo al núcleo de la noticia, la Corte italiana ha puesto fin a un proceso judicial que comenzó meses atrás, precisamente en febrero, cuando se sentó en el banquillo a los hermanos Constancia, a la novia de uno de ellos y al padre de Pietro y Rocco. Patricia López, que estuvo siguiendo de cerca el juicio, informó con precisión que la magistrada encargada dictó una condena de 12 años y 6 meses para el hermano mayor, quien protagonizó el ataque con un cuchillo de grandes dimensiones tras bajarse de una motocicleta. Este ataque, que resultó en la amputación de la pierna de la víctima, es considerado uno de los actos más violentos juzgados en el tribunal. La jueza también condenó a Rocco Constancia a una pena de 8 años y 10 meses, por considerarlo cómplice necesario en los hechos, y a la exnovia de uno de los hermanos a una pena de 10 meses, debido a que facilitó la comunicación entre los acusados mientras estaban en prisión, enviándoles teléfonos móviles. Por otra parte, el padre de la familia, Carlo Constancia, fue absuelto del cargo que se le imputaba de falsificación documental. Más allá de las penas privativas de libertad, la sentencia incluye la obligación de depositar una fianza de 200,000 euros destinada a cubrir los daños y perjuicios de la víctima, mientras se determina la cifra definitiva en un tribunal civil. Este fallo fue comunicado en una audiencia celebrada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Turín, donde estuvieron presentes todos los acusados y donde la tensión era palpable. En el plató donde se difundieron estas noticias, la jueza Ombretta Banini fue calificada como una magistrada rigurosa e inflexible, que ha dictado penas muy cercanas a las solicitadas por la Fiscalía, que había reclamado 14 años y 9 años respectivamente para los principales encausados. La dureza del fallo ha generado una fuerte conmoción, especialmente en la familia Constancia, en especial en Carlos, quien se encuentra en un estado de profundo shock ante la realidad que les toca enfrentar. La gravedad de los hechos, la dimensión de las condenas y el impacto en la vida de todos los implicados convierten esta historia en algo mucho más que un simple proceso judicial. Joaquín Prat, reconocido presentador y comentarista, se mostró visiblemente conmovido y reflexivo durante la cobertura de este caso judicial que ha conmocionado a la opinión pública. En varias intervenciones, Prat expresó su más sincera empatía y solidaridad hacia las víctimas, y de manera especial, hacia Alejandra y Carlos, dos personas que, sin tener participación directa en los hechos violentos, se ven arrastrados por las consecuencias y el peso de esta tragedia. Prat destacó la dureza y la complejidad de una situación que va mucho más allá de lo meramente legal, y que golpea con fuerza en lo más profundo del ámbito personal y familiar de todos los involucrados. La carga emocional y psicológica que conlleva atravesar un proceso judicial de esta envergadura, sumado al dolor por las heridas físicas y morales que deja un acto de violencia tan grave, convierte esta experiencia en algo que afecta de manera irreversible sus vidas. Durante el programa, Prat recordó que los hechos que se juzgaron fueron de extrema gravedad, un acto violento que no solo dañó la integridad física de una persona, sino que transformó su existencia para siempre. Pietro Constancia, uno de los acusados, reconoció ante el tribunal su participación en el suceso, un acto que pudo interpretarse como un gesto de sinceridad o arrepentimiento, pero que al mismo tiempo confirma la magnitud de lo ocurrido.
Pietro argumentó que en ningún momento tuvo intención de infligir un daño tan serio, y mucho menos causar la muerte de la víctima, lo que añade una capa de complejidad y debate sobre las verdaderas motivaciones y circunstancias del ataque. Sin embargo, para el tribunal, esta explicación no bastó para eximir la gravedad del hecho, ya que se consideró que la agresión fue planificada y no un acto impulsivo o accidental. Esta calificación de premeditación eleva sustancialmente la gravedad del delito y justifica las penas impuestas. El impacto de esta sentencia es devastador para todas las partes involucradas. Para la víctima, las secuelas son irreversibles. La pérdida de una pierna, además del trauma físico, supone un cambio radical en su calidad de vida, que ahora deberá enfrentar con valentía, adaptándose a nuevas limitaciones y superando un dolor que va más allá de lo físico. Este tipo de agresiones no solo afectan el cuerpo, sino que dejan heridas psicológicas profundas que requieren apoyo constante y comprensión por parte de la comunidad y las instituciones. La magnitud del daño provocado es tal que las consecuencias se extienden más allá del individuo directamente afectado, permeando también su entorno cercano y social. Por otro lado, la familia Constancia enfrenta una situación igualmente angustiante y compleja. El fallo judicial ha supuesto un golpe tremendo, que no solo implica la privación de libertad para dos de sus miembros, sino también una mancha imborrable en su nombre y un desafío emocional y social enorme. La presión mediática, las opiniones públicas y la tensión familiar se suman al dolor de la realidad legal que enfrentan, creando un ambiente de incertidumbre y sufrimiento que condicionará su futuro de manera irreversible. No se trata solo de una cuestión legal, sino de un proceso de duelo y reflexión profunda sobre las decisiones, las responsabilidades y las consecuencias que han llevado a este punto. En este contexto, Alejandra y Carlos se encuentran en una posición particularmente delicada, pues deben lidiar con el peso de la situación sin ser los protagonistas directos del crimen, pero sí víctimas colaterales de sus consecuencias. Su vida se ha visto alterada de forma radical, enfrentándose a un escenario lleno de incertidumbres y desafíos emocionales que requieren fortaleza y resiliencia para poder sobrellevarlo. Pratt resaltó la valentía necesaria para continuar adelante en medio de tanto sufrimiento y la importancia de contar con redes de apoyo que les ayuden a sobrellevar este difícil capítulo. La sentencia, por su parte, fue calificada como severa pero justa por parte de la opinión pública, aunque también abrió un espacio para el debate en torno a la naturaleza de la agresión, el grado de responsabilidad y la posibilidad de apelación. Las penas impuestas reflejan la contundencia con la que el sistema judicial italiano abordó este caso, dejando claro que la violencia de esta magnitud no será tolerada ni minimizada. La jueza Ombretta Banini, encargada del caso, mostró una firmeza destacable al dictar la condena, muy cercana a las peticiones de la Fiscalía, lo que refleja el rigor y la seriedad con que se trató el proceso. Además, la decisión incluyó la obligación de que los condenados depositen una fianza considerable destinada a la víctima, que servirá para cubrir futuras indemnizaciones, lo que subraya el reconocimiento del daño sufrido y la responsabilidad económica que conlleva reparar, en la medida de lo posible, el perjuicio ocasionado. Esta historia, que ha sido ampliamente seguida y comentada en medios y redes sociales, pone en relieve las múltiples facetas que se entrelazan en casos de violencia extrema: la lucha por la justicia, el sufrimiento humano, las repercusiones familiares y el impacto en la sociedad. Nos recuerda, además, lo frágil que puede ser la línea entre la agresión y la justicia, y cómo los procesos legales deben intentar equilibrar el castigo con el entendimiento del daño humano. La comunidad permanece atenta y expectante ante cualquier nuevo desarrollo, conscientes de que detrás de las cifras y sentencias existen personas reales, con historias y vidas marcadas por un episodio trágico que ha dejado una huella imborrable. El futuro de este caso aún no está cerrado del todo. Aunque la sentencia es firme, existe la posibilidad de recursos y apelaciones que podrían modificar o confirmar las decisiones adoptadas. Los abogados de las partes involucradas podrían presentar nuevas pruebas, alegatos o argumentos que mantendrán la atención mediática y social centrada en este conflicto durante los próximos meses. Mientras tanto, la víctima continúa su proceso de recuperación física y emocional, y la familia Constancia debe afrontar las consecuencias legales, sociales y personales que se derivan de este veredicto. En definitiva, este caso se ha convertido en un símbolo trágico de la violencia y sus consecuencias, pero también en un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad y la justicia abordan estos hechos, y sobre el impacto humano que hay detrás de cada sentencia. Joaquín Prat, en sus intervenciones, captó con claridad la complejidad y la profundidad de esta situación, recordándonos que, más allá de los titulares y las noticias, estamos frente a vidas afectadas, decisiones difíciles y la búsqueda constante de justicia y reparación en medio del dolor y la incertidumbre. No resulta sencillo encontrar las palabras adecuadas para describir toda la complejidad de esta situación,
pero podría decirse que todo comenzó a raíz de un asunto relacionado con celos, un sentimiento humano y muy común que, en este caso, desencadenó una serie de eventos desafortunados. La intención inicial, según algunas declaraciones, parecía ser simplemente provocar un susto o dar un escarmiento, algo que se pensaba que podría poner en evidencia una situación o controlar un conflicto, pero la realidad terminó siendo mucho más dura y dolorosa. Lo que comenzó como un intento de intimidar o asustar se convirtió en algo mucho más grave, un incidente que se salió completamente de control y cuya consecuencia ha sido devastadora para una vida que ahora ha quedado marcada para siempre. No importa cuál fuera la intención inicial, el daño causado es irreparable, y eso es lo que realmente importa en estos momentos. En lo que respecta al proceso judicial, es importante destacar que las personas implicadas han permanecido en prisión preventiva durante todo un año, y la jueza a cargo del caso se ha mantenido firme en su decisión de no permitir que salieran libres mientras se desarrollaba la investigación y el juicio. Este año en prisión preventiva es, en la práctica, un tiempo muy significativo, casi equivalente a una condena cumplida, lo que refleja la gravedad con la que se ha tratado el caso desde el inicio. Además, aunque existe la posibilidad de que los acusados presenten un recurso ante un tribunal superior, esto no garantiza que se les conceda la libertad, sino que más bien se abre la puerta a nuevas apelaciones que prolongarán el proceso legal. Lo que sí es cierto es que uno de los involucrados ya ha reconocido su participación en los hechos, admitiendo que la situación se le escapó de las manos y que nunca tuvo la intención de causar un daño tan severo, ni mucho menos de provocar la muerte o lesiones irreparables. Sin embargo, esta admisión no exime la responsabilidad, y el tribunal ha concluido que la agresión fue premeditada, lo que implica que no fue un acto impulsivo o accidental, sino planificado y ejecutado con cierta intención, lo que agrava aún más la condena y la percepción pública del caso. Un aspecto que ha resultado especialmente llamativo en este proceso ha sido la actitud de Carlos Constancia, hermano de uno de los acusados, a quien entrevisté recientemente. Carlos abordó el tema con mucha dificultad, mostrando una notable incapacidad para explicar o justificar lo ocurrido de manera coherente y empática. Intentó defender a sus hermanos argumentando que la persona con la que se enfrentaron no era alguien común, sino un delincuente conocido, sugiriendo que, de algún modo, lo que le sucedió fue merecido por su historial. Este tipo de razonamiento, aunque comprensible desde la perspectiva familiar y emocional, resulta bastante duro y, en cierto sentido, implacable, porque implica justificar una violencia extrema y un daño irreparable basándose en la conducta previa de la víctima. Lo que nadie puede aceptar, y mucho menos justificar, es que se tome la justicia por mano propia, porque eso no solo genera un daño físico y emocional irreparable, sino que también socava el principio fundamental del Estado de Derecho y el respeto por la vida humana. Defender a la familia es legítimo, pero hacerlo ignorando la gravedad de los hechos es una postura que, por dolorosa que sea, debe ser revisada y cuestionada. Carlos, sin duda, está defendiendo a sus hermanos porque son su sangre. Es normal que quiera protegerlos y que vea las cosas desde una óptica muy personal. Sin embargo, la realidad es que la situación se salió de control y no se puede minimizar el daño causado. Decir que solo querían proteger un nombre o que todo fue un intento de asustar para evitar un escándalo mediático no es una excusa válida para los hechos ocurridos. En este sentido, Carlos Constancia debe asumir la responsabilidad de que esto fue un error gravísimo que tendrá consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Es una situación muy complicada y dolorosa, pero el reconocimiento de la verdad es un paso necesario para poder avanzar y buscar alguna forma de reparación, aunque nunca será suficiente para el daño ocasionado. Por otro lado, la víctima es quien ha sufrido el mayor impacto, no solo por la gravedad de las lesiones físicas, entre las que se incluye la pérdida de una pierna, sino también por las secuelas emocionales y psicológicas que esto conlleva. La afectación en la vida cotidiana, en las relaciones personales y en la salud mental es profunda y permanente. Resulta chocante e injusto que la misma presunción de inocencia que se reclama para los acusados parezca ser negada a la víctima, quien merece, por encima de todo, respeto, empatía y apoyo. En este contexto, Alejandra, que es parte muy cercana a la víctima, debe estar enfrentando una carga emocional tremenda, una mezcla de impotencia, dolor y frustración que es comprensible y que debería ser reconocida por todos los involucrados y la sociedad en general. Aunque a nivel personal no me genera especial simpatía, ni a Alejandra ni a Carlos, quiero dejar claro que no deseo mal a ninguna de las partes. Se trata de una situación sumamente delicada y compleja, y nadie debería desear que algo así le ocurra a otra persona. Sin embargo, también es cierto que, durante todo el proceso, no hemos visto ni un solo gesto de compasión o arrepentimiento sincero por parte de quienes causaron el daño, algo que hubiese ayudado a humanizar la situación y quizás a mitigar un poco el sufrimiento de la víctima y sus allegados. Que el padre de la víctima haya salido absuelto se podría interpretar casi como un acto de clemencia, aunque no borra el dolor ni la pérdida sufrida.
Al mismo tiempo, hay que reconocer que las familias de los acusados también están sufriendo, ya que están atrapadas en una dinámica donde los propios miembros pueden llegar a ser víctimas del comportamiento criminal de sus familiares más cercanos, lo que añade una capa más de complejidad y tragedia a todo el asunto. Cabe mencionar que el padre de uno de los acusados fue señalado en el proceso por haber falsificado documentos para facilitar la residencia legal de uno de sus hijos, lo que añade un elemento de ilegalidad y manipulación administrativa al caso, complicando aún más la visión general de la familia y su entorno. Esto ilustra cómo este tipo de situaciones no solo afectan a quienes están directamente involucrados en el acto violento, sino también a quienes los rodean y las redes familiares en las que se encuentran. Un punto fundamental que resaltó Lecchio en sus comentarios fue la ausencia total de un arrepentimiento público y sincero por parte de los acusados. Aunque en el juicio hayan declarado que no tenían intención de causar tanto daño y hayan pedido perdón formalmente, este gesto no ha trascendido a un nivel público que pudiera ayudar a aliviar la tensión social y emocional generada por el caso. Un reconocimiento abierto y un acto público de disculpa podrían haber representado un paso importante para la reconciliación y para mostrar humanidad, pero esa oportunidad no se ha aprovechado. Los cargos contra los acusados se basan en gran parte en un informe médico del hospital donde fue atendida la víctima, que no solo documenta la pérdida de la pierna, sino que también sugiere que la vida de la persona estuvo en riesgo. Las imágenes del incidente, especialmente las del día 22 de mayo, muestran un charco de sangre que evidencia la brutalidad del ataque, dejando claro que no fue un hecho menor ni una pelea común, sino un episodio de violencia extrema. Incluso la jueza encargada del caso solicitó unos días adicionales para reflexionar y considerar detenidamente la sentencia final, que fue concluyente y no admite recurso en su versión inicial. En total, 7 personas fueron juzgadas en este proceso. De ellas, 3 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, se declararon culpables y recibieron condenas de aproximadamente 3 años y 4 meses, lo que indica la gravedad con la que el sistema judicial está tratando estos hechos. En relación con Alejandra, que es la pareja de la víctima, parece sumamente improbable que en algún momento decida realizar una declaración pública o pronunciarse de forma abierta ante los medios o la opinión pública. Esta situación no es simplemente un tema legal o judicial, sino que constituye, ante todo, un asunto profundamente íntimo y familiar, en el que las emociones, los lazos afectivos y las consecuencias personales juegan un papel fundamental. Alejandra se encuentra en una posición muy delicada y vulnerable, debido a la gravedad de los hechos y al impacto directo que estos han tenido en la vida de su pareja. La realidad es que, más allá del aspecto estrictamente judicial, la situación ha desencadenado una serie de sentimientos complejos y dolorosos que solo quienes están inmersos en ella pueden realmente entender en toda su dimensión. Es comprensible que, pese a cualquier deseo natural de expresar su verdad, compartir su experiencia o manifestar públicamente su dolor y su postura, Alejandra haya optado por mantenerse al margen, eligiendo un silencio consciente y meditado que le permita preservar su espacio personal y emocional. En casos como este, donde la exposición mediática puede resultar abrumadora y tener consecuencias devastadoras para el bienestar psicológico de los implicados, el silencio puede convertirse en un mecanismo legítimo de defensa. La presión constante que supone enfrentar cámaras, micrófonos, juicios públicos y la curiosidad social puede transformar una experiencia ya de por sí traumática en algo mucho más insoportable, y la prudencia en este contexto es no solo razonable, sino también necesaria. Este silencio no debería interpretarse erróneamente como desinterés, apatía o indiferencia hacia lo sucedido, sino que debe ser visto como una forma legítima de protegerse de un desgaste emocional adicional. Alejandra está probablemente lidiando con una gran carga de angustia y estrés, y la decisión de no pronunciarse podría obedecer a la necesidad de evitar complicaciones legales, polémicas públicas o cualquier tipo de conflicto que pudiera entorpecer el proceso de recuperación personal y familiar. Además, este gesto de reserva puede ser también una manera de preservar cierta intimidad en medio de una situación que, por su naturaleza, pone en jaque no solo a la víctima, sino también a quienes la rodean, en particular a quienes mantienen una relación sentimental directa con ella. Desde otra perspectiva, cuando reflexiono acerca de todo lo acontecido, no puedo evitar sentir una profunda tristeza y empatía por Carlos Constancia. Aunque él no es alguien con quien mantenga una relación cercana o una persona por la que sienta especial simpatía, siempre he procurado mostrar respeto hacia su persona, entendiendo que detrás de cada caso existen realidades humanas complejas y múltiples dimensiones que no siempre son evidentes a simple vista. Carlos está atravesando una situación extremadamente difícil y dolorosa. Como hermano de uno de los acusados, se encuentra en el epicentro de un torbellino emocional que pocos podrían soportar sin verse afectado. Su posición implica una doble carga: la de tener que hacer frente a la gravedad de lo ocurrido, y la de lidiar con las consecuencias que estas acciones acarrean para su propia familia y para su entorno.
El joven acusado, por su parte, ha reconocido su responsabilidad en los hechos, aceptando que las consecuencias fueron tan dramáticas y severas como la amputación de una pierna para la víctima. Este reconocimiento, aunque pueda ser interpretado en términos legales como un gesto de cooperación o incluso como una admisión para mitigar su condena, no debe eclipsar la magnitud del daño causado. La amputación no es solo una lesión física. Es un evento que cambia radicalmente la vida de una persona, que implica sufrimiento, adaptación y un proceso largo y complejo de recuperación tanto física como emocional. La gravedad de la situación está fuera de toda duda, y la justicia debe reflejar esa realidad con la firmeza y el rigor que corresponde. Sin embargo, más allá de la dimensión legal y judicial, lo que realmente llama la atención es la dimensión humana que subyace a este caso. El sufrimiento no solo afecta a la víctima, sino que se extiende a todos los que están directa o indirectamente relacionados con el suceso. Las familias involucradas, los amigos cercanos, incluso los conocidos, quedan atrapados en un entramado de dolor, incertidumbre, conflictos internos y emociones encontradas que hacen de esta una experiencia profundamente transformadora. En ese contexto, la figura de Carlos Constancia emerge como un ejemplo claro de cómo el impacto de estas tragedias trasciende lo individual para instalarse en lo colectivo, en lo familiar, donde las heridas no solo son físicas sino también emocionales y relacionales. Mi respeto hacia Carlos no implica en ningún caso justificar o minimizar la gravedad de lo ocurrido. Más bien, es un reconocimiento a la complejidad de la condición humana y a las contradicciones que todos llevamos dentro. Carlos, en su rol de hermano, está enfrentando una situación que desafía cualquier lógica sencilla. Por un lado, debe defender y apoyar a sus hermanos, pero por otro, tiene que lidiar con la realidad de que esos mismos hermanos son responsables de un acto que ha causado un daño irreversible. Esta dualidad genera un conflicto interno que no es fácil de resolver y que refleja la profunda dificultad de asumir las consecuencias de las propias acciones cuando éstas trascienden lo personal para afectar a otros de manera tan trágica. Finalmente, para concluir estas profundas reflexiones sobre este caso tan complicado y delicado, quiero enfatizar la importancia de mantener un espacio de diálogo abierto y respetuoso. Aunque el escenario esté marcado por el dolor, la injusticia y las secuelas irreparables, es fundamental que sigamos compartiendo nuestras ideas y puntos de vista con empatía y comprensión. Solo así, a través del intercambio sincero y humano, podremos ir desentrañando las múltiples capas que componen estas situaciones, reconociendo la complejidad de las emociones y las circunstancias, y acercándonos a una visión más completa y justa de lo que verdaderamente significa enfrentar tragedias de esta magnitud. Estoy muy atento y dispuesto a leer vuestras opiniones, a escuchar vuestras reflexiones y a construir juntos un entendimiento más profundo y humano de todo lo que esta historia encierra.